Licenciado, buenos días. Mi nombre es Lisbeth Mireya Manca López y voy a comenzar con la lectura semanal. Comienzo con el capítulo número 1. Es las 3 rutas de investigación científica: enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Comencemos con la pregunta. Dice, ¿cómo se define la investigación? Comencemos con la definición fundamental de investigación: conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado o el objetivo de ampliar su conocimiento. Esta concepción se aplica por igual a los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Los fenómenos pueden ser tan variados como el universo mismo, comportamientos, sentimientos y emociones, enfermedades, procesos psicológicos, organizaciones sociales, comunidades, empresas, etc. Valores y actitudes de los individuos, actividades en las distintas profesiones y un sinnúmero de otras cuestiones. Pero vayamos por pasos. ¿Cómo principia una investigación? ¿Cómo comenzamos a investigar? Toda investigación se inicia con una idea que se desarrolla paulatinamente, pero para comenzar una investigación necesitas primero conocer las rutas que han sido construidas por las comunidades científicas para estudiar cualquier tema, fenómeno o planteamiento. Hay 3 rutas fundamentales: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Por ello, antes que cualquier otra cuestión, vamos a revisarlas en términos generales para que las conozcas y sepas que las características. Luego vamos a profundizarlas en ellas. Así, cuando debas realizar una investigación, podrás elegir la más adecuada de acuerdo a las circunstancias. Por sí misma, ninguna ruta es mejor que otra, sino solo más apropiada para llegar al lugar que quiere el que pretende indagar el problema de investigación. Y todas requieren de diferentes herramientas que son solo los métodos de investigación y un mapa, el diseño de investigación. Además, la ruta a seleccionar depende de tus conocimientos y el entrenamiento que hayas recibido. Desde luego, hay sitios a donde puedes arribar por diferentes rutas problemas de investigación que pueden abordarse desde la perspectiva cuantitativa, cualitativa o mixta. Asimismo, la distinción entre la investigación cuantitativa y cualitativa es relativa, pues hay diversos elementos que son comunes y otros que pueden utilizarse en ambos enfoques. Por ejemplo, la estadística se asocia con la investigación cuantitativa, pero como se verá en la tercera parte de la obra, algunos estudios cualitativos han usado la estadística para profundizar en ciertos análisis. En otras palabras, las rutas se entrelazan y comparten ciertas cuestiones. No son caminos completamente independientes. ¿Qué rutas se han construido en la ciencia para investigar? A lo largo del estudio sobre el conocimiento han surgido históricamente diversos paradigmas o corrientes de pensamiento sobre cómo indagar en distintos fenómenos o el universo que nos rodea. En todos sus ámbitos: físico, social, económico, etc. Algunos de ellos son el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, el constructivismo, el estructuralismo, el pragmatismo, los cuales dieron origen
a 3 enfoques para investigar cualquier hecho o problema: cuantitativo, cualitativo y mixto. Durante la mayor parte del siglo pasado, algunos investigadores consideraron que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran antagónicos y no se podían mezclar. Por lo tanto, el mixto, que implica combinar los dos anteriores, era impensable, inexistente. Otros investigadores no se preocuparon por la supuesta incompatibilidad entre los métodos cuantitativo y cualitativo y concibieron el enfoque mixto, aceptando las 3 como rutas posibles en la investigación científica. En el siglo XX y parte del actual, para ciertos expertos en investigación, el esquema para investigar era paradigma, enfoque o método, planteamiento del problema a investigar. Es decir, primero el paradigma, luego el enfoque. Regularmente, si el paradigma era positivista o derivado de este, el método debía ser cuantitativo. Si era fenomenológico o constructivista, el método tenía que ser cualitativo. Finalmente, se planteaba el problema de investigación de acuerdo al enfoque elegido, pero nosotros hemos propuesto un esquema más adecuado y realista, que es planteamiento del problema a investigar, contexto, enfoque, ruta y proceso, paradigma o mezcla paradigmática, es decir, según el planteamiento del problema, lo que queremos indagar y el tipo de fenómeno y el contexto, conocimientos y creencias del investigador, recursos disponibles, lugar y tiempo, elegimos el enfoque más adecuado, la ruta, teniendo en cuenta el paradigma que lo fundamenta, sin olvidar que las rutas se entrelazan. Los 3 enfoques utilizan procesos sistemáticos, reflexivos y empíricos en su esfuerzo de generar conocimiento valiéndose de las siguientes estrategias. Primero, observación y evaluación de fenómenos. Segundo, establecimiento de suposiciones como consecuencia de la observación y evaluación. 3. Demostración del grado en que las suposiciones tienen o no fundamento o son ciertas en determinado contexto mediante análisis y pruebas. 4. Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar, esclarecer o modificar las suposiciones o incluso para generar otras. Desde luego, cada enfoque que posee sus propias características esenciales. La ruta cuantitativa de la investigación. El significado original del término cuantitativo, del latín quantitas, se vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos. Actualmente representa un conjunto de procesos organizado de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Cada fase procede a la siguiente y no podemos eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna etapa. Parte de una línea que se delimita y, una vez acotada, se generan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye en marco o perspectiva teórica. De las preguntas se derivan hipótesis y determinan y definen variables. Se traza un plan para probar las primeras variables en un contexto específico, lugar y tiempo. Se analizan y vinculan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones respecto a la hipótesis. Este proceso se presenta en la figura 1 y 2 y se despliega en la segunda parte del libro.
La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar la magnitud u ocurrencias de los fenómenos y aprobar hipótesis. Por ejemplo, determinar la prevalencia de una enfermedad, número de individuos que la padecen en un periodo y zona geográfica y sus causas, predecir quién de los candidatos va a triunfar en la próxima elección para presidente del país, comprobar cuál de los dos métodos de enseñanza incrementa en mayor medida el aprendizaje de algo, por ejemplo, robótica elemental en cierta población, etc. En términos generales, esta ruta consiste en que, primero, el investigador plantea un contexto concreto, un problema de estudio acotado sobre el fenómeno del interés, el que, aunque en evolución sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha indagado previamente, la revisión de la literatura y construye un marco teórico, la teoría o antecedentes que habrán de sustentar y guiar su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis que son suposiciones respaldadas por otras investigaciones anteriores y la teoría, y las somete a prueba para verificar que son verdaderas o no en el contexto particular, mediante el empleo de un diseño de investigación apropiado, el mapa, si los resultados corroboran la hipótesis o son congruentes con estas. Se aporta evidencia a su favor, si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar la hipótesis se genera confianza en la teoría que lo sustenta. Si no es así, se rechaza la hipótesis y, eventualmente, la teoría. 3. La hipótesis se genera antes de recolectar y analizar los datos. 4. Los datos se encuentran en forma de números, cantidades, y por tanto su recolección se fundamenta en la medición. En los casos se miden las variables contenidas en la hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo utilizando procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica para que un estudio sea creíble y aceptado por otros investigadores. Debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. 5. Ya que los datos son numéricos, se deben analizar con métodos estadísticos. En el proceso se trata de alcanzar el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio, hipótesis, se desechen y se excluyan la incertidumbre y minimice el error. Es por ello que se confía en la experimentación o en el análisis de casualidad. 7. Los resultados se interpretan en relación con las suposiciones o predicciones iniciales, hipótesis y de estudios previos, teoría. Al final de la ruta se establece una discusión, interpretación final, la cual constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Algunas de las características esenciales del enfoque cuantitativo son: búsqueda de mayor objetividad posible en todo el proceso o ruta. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser influidos por el investigador, el cual debe evitar en lo posible que sus sentimientos, creencias, deseos y tendencias afecten los resultados del estudio e interfieran en los procesos. 2. En la ruta cuantitativa se sigue el patrón predecible y estructurado. Y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre los métodos se toman antes de recolectar los datos, guiadas por el diseño. 3. En la mayoría de los estudios cuantitativos se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en los casos a un universo mayor. Asimismo, en ocasiones es deseable que las investigaciones efectuadas puedan replicarse.
4. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende describir, explicar y predecir los fenómenos investigados, buscados, regularidades y relaciones casuales entre elementos variables. Esto significa que la meta principal es la prueba de hipótesis y la formulación y demostración de teorías. En la ruta cuantitativa, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad deseados y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimientos. Esta ruta se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que parte de la teoría, de la cual se derivan las hipótesis que el investigador somete a prueba, de lo general a lo particular. Un destino de la ruta cuantitativa es identificar leyes universales y casuales. En la indagación cuantitativa se busca conocer o capturar la realidad externa o fenómeno estudiado tal y como es, o al menos aproximarse lo mejor posible a ello. Nuestras suposiciones deben ajustarse a dicha realidad y no al revés. Si no coinciden, lo que tenemos que cambiar son las suposiciones o hipótesis. Realmente nos damos cuenta que esta metodología cuantitativa nos hace buscar datos verídicos, verdaderos, para que podamos encontrar lo buscado o lo que se está buscando. Entonces nos dan mucha veracidad al poder escuchar que nuestras hipótesis sean ciertas antes de concluir o dar la última palabra. Todo el proceso tiene que ser verídico y gracias a ello pues se han concluido, se han terminado algunos proyectos o investigaciones que han hecho las personas que utilizan estos métodos, que lo han logrado. Entonces, sigo con el siguiente párrafo y dice: la ruta cualitativa de la investigación. El término cualitativo tiene su origen del latín qualitas, que lo habíamos escuchado, el cual hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos. Con el enfoque cualitativo también se estudian fenómenos de manera sistemática. Sin embargo, en lugar de comenzar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si esta es apoyar por los datos y resultados, el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisando los estudios previos. Ambas acciones de manera simultánea a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que está observando que ocurre. De igual forma, se plantea un problema de investigación, pero normalmente no es tan específico como la indagación cuantitativa. Va enfocándose paulatinamente, la ruta se va descubriendo, construyendo de acuerdo al contexto y los eventos que ocurren conforme se desarrolla el estudio. Las investigaciones cualitativas suelen producir preguntas antes, durante o después de la recolección y análisis de datos. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más bien circular, en el que la secuencia no es siempre es la misma, puede variar en cada estudio. En la ruta cualitativa, aunque obviamente se efectúa una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. La vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representa mediante flechas.
Asimismo, en la investigación cualitativa, en ocasiones es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las flechas de las bases que van de la dimensión de la inmersión de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualiza en dos sentidos y puede suceder que modifiquemos ciertos aspectos conforme se desarrolla la indagación.